Muy bien, seguimos en la mira. El Antiguo Testamento dice que al principio fue el Verbo. Si hablamos de seguridad pública, en Uruguay podríamos decir en este gobierno que al principio, lejos del Verbo, fue la ignorancia. Llama la atención que partidos que se prepararon durante 15 años en la oposición para hacer gobierno hayan llegado al gobierno sabiendo que el principal tema que le importa a la gente desde hace muchos años, la seguridad pública, no formaron cuadros políticos ni técnicos. Recién ahora el ministro Heber le está dando participación a los Sanjurjo, a los Martinelli, gente joven, gente que viene de la academia. En el futuro vamos a hablar de algunas cosas, porque me parece de honestidad intelectual destacar algunas cosas que están haciendo, pero en general la tónica fue la ignorancia, el desconocimiento y lo que yo digo que es el pecado original, que fue considerar que estaban recibiendo una policía frente amplista, cuando en realidad se trataba de una policía que se había gestado durante el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti en el año 95, que se mantuvo con el gobierno de Valle y que luego se mantuvo durante los gobiernos del Frente. Los jerarcas que en las principales reparticiones empezaron a hacer carrera durante el gobierno de Sanguinetti y terminaron en las cúpulas de la policía durante los gobiernos del Frente. Con inversión en tecnología, en preparación, en formación en el exterior, con vínculos en el exterior. Este gobierno desarmó a la policía y fue, en su ignorancia, hacia un modo caudillista, donde en el interior del país los jefes de policía se lo proponían. Los caudillos locales proponían un jefe de policía al viejo estilo. Y ahí empezó la debacle. La primer patinada es la elección de los jefes. 10 jefes de policía fueron removidos por distintas causas, 3 de ellos en casos de corrupción. El 2 y el 3 de la policía involucrados en el caso Astesiano, uno de ellos imputado. El 1 de la policía removido porque no daba con la tecla. El 3 del ministerio renunciando por el afer de atenderse en el hospital policial. Santiago González renunciando por la misma causa. Con una actitud desde el Ministerio del Interior siempre contemplativa, nunca receptiva de las denuncias que se hacían, protegiendo cuando no elogiando. Ahora más adelante vamos a ver cómo se manifestaron en algunos casos esas denuncias de corrupción involucrando una cuestión institucional. Las patinadas empezaron en el anuncio de los planes de gobierno. Tengo un plan, dijo el ministro del Interior sobre los homicidios. Era evidente que no había ningún plan. Luego no apareció ningún plan. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Y nunca se mostró. Esto le provocó otra patinada como consecuencia de esto que es lo que hablaba hoy Botinelli, el tirón de orejas del Parlamento. Miren ustedes lo que fue la declaración del Parlamento votada por la coalición de gobierno, por Cabildo Abierto, por el Partido Colorado y por el Frente Amplio. La Cámara de Diputados declara que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir con los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su compromiso con el país y que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Un golpe como creo que ningún ministro ha recibido de sus propios socios en el gobierno. Otra declaración. La lucha frontal contra el narcotráfico. ¿Qué quiere decir la lucha frontal contra el narcotráfico? Esto revela una tremenda ignorancia de cómo se manejan estas cuestiones. Felipe Calderón dijo lo mismo en México, el resultado 100.000 muertos, 20.000 desaparecidos. Los países están tendiendo dentro del paradigma prohibicionista, así como son contemplativas con la demanda y no se sanciona el consumo de drogas, empiezan a ser, no digo contemplativos, pero tratar de que quienes venden esas drogas, porque si admitimos que es un fracaso el paradigma prohibicionista y que siempre va a haber demanda, siempre va a haber oferta. Lo que hacen algunos países es minimizar
los índices de violencia en la confrontación a los grupos de traficantes. No hablan de una lucha frontal. Nadie quiere una lucha frontal. La policía no debe querer una lucha frontal. En todo caso, si quieren una lucha frontal, lo pueden hacer en lugares donde no hay violencia, como en el lavado de dinero. ¿Por qué no se trasunta ese ímpetu de la lucha frontal a los casos de lavado de dinero, que es donde hay que pegarle al narcotráfico? La fuga de los narcos. El ministro del Interior le salió a reclamar a los jueces que le dieron la prisión domiciliaria. Bien, ¿de quién depende el control de los delincuentes cuando están en prisión domiciliaria? Al Ministerio del Interior. ¿Alguien sabe que después de que 2 jueces le dieron prisión domiciliaria, el Ministerio del Interior hiciera algo para aumentar la cantidad de efectivos de la Oficina de Control de Prisiones Domiciliarias para que no se le vayan los narcos o cualquiera que está en prisión domiciliaria? Porque si al ministro le preocupaba esas decisiones de un poder del Estado, el otro poder lo que debería hacer es tapar esas brechas que el otro poder le genera. Se fugaron los narcos y sigue habiendo la misma cantidad de funcionarios en la oficina que controla las libertades domiciliarias. El maquillaje de delitos. Es increíble, de verdad. Es increíble cómo se hizo oídos sordos a la denuncia que aún está en un juzgado de Durazno sobre el maquillaje de cifras. Nadie dijo que fuera una orden del ministro, nadie dijo que fuera una orden superior. Decíamos que había un jerarca, que ya no está más en la jefatura de Durazno, que maquillaba la cifra de delitos. El argumento del Ministerio del Interior, realmente, para quien conoce cómo funciona el sistema, era increíble, increíble. Decían que quienes registraban los delitos eran los fiscales, lo cual es falso. Tuvimos que durante una entrevista a Santiago González llamar al aire al fiscal Rosa, William Rosa, para que dijera quién es el que registra los delitos. Vamos a recordar esa parte de la entrevista con William Rosa. Y eso impacta directamente en el CIPAO, o sea, el conocimiento que tendría la Fiscalía es a través del impacto inmediato que tiene en el CIPAO, si el hecho fue tipificado con una figura delictiva, o sea, fue tipificado como un delito. Puede pasar que la anotación o la denuncia o lo que sea registrado como un hecho policial o una constancia policial, y en ese caso no impacta en el CIPAO. Eso es lo que queda en principio, y es lo que surge cada vez que uno ingresa al sistema y quiere imprimir un parte policial, es el dato que es ingresado por el funcionario al momento de recibir la denuncia o la noticia criminal. El dato es ingresado por el funcionario. Siguieron repitiendo su tesis por ahí. No se puede ser más realista que el rey. Otra patinada, el caso Marcet. Una cuestión de trámite administrativo que se terminó acelerando la concesión de un pasaporte cuando se podía haber dejado que transcurrieran los trámites normales. Termina en una crisis en la que los ministros terminan admitiendo a la vicecanciller Carolina H. que le mintieron al Parlamento, porque el Ministerio del Interior sabía que se trataba de un delincuente muy peligroso. El caso Astesiano, una granada de fragmentación tremenda. Porque hoy hablábamos del 2 y el 3 de la policía involucrados. El Ministerio del Interior, teniendo que investigar policías que estaban sometidos a la disciplina, al mando de estos 2 policías que estaban involucrados, no los removió de su cargo, que era lo natural. Los 2 policías renunciaron, uno de ellos cuando fue imputado por revelación de secretos. Tuvo que llegarse a ese punto para que el 2 y el 3 de la policía fueran apartados por decisión propia cuando sus subalternos estaban siendo indagados y ellos mismos por el caso Astesiano. Esto ha sido una conducta que se ha repetido de manera permanente y que afecta la institucionalidad. Estas no son cuestiones políticas, son cuestiones institucionales que tienen que ver con el buen funcionamiento de las instituciones. Y llegamos al caso Penades. Y vamos a ver lo que son 2 actitudes totalmente distintas.
la de un ministro del Interior sentado en una conferencia de prensa con el legislador acusado de pedofilia, a quien tenía que investigar la policía. Vamos a ver las declaraciones que hizo el ministro del Interior en aquella ocasión y pegado a él, la vicepresidenta de la República, muy enojada, en otra actitud. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Tenía presente la situación de las víctimas que se animaron a denunciar, porque denunciaban a alguien con poder, un poder que generalmente siempre está cuando se habla de abusos. Porque hoy hablamos de un senador de la República, pero es un jefe o una jefa con un subordinado. Es alguien que tiene dinero para quien está pasando una situación de vulnerabilidad. Por eso, muchas veces decimos que cuando alguien habla o plantea un abuso, lo primero es no desacreditar a quien lo dice. Me parece que es clara la vicepresidenta, parece que le está respondiendo al propio ministro del Interior, ¿verdad? La falta de firmeza con la corrupción ha sido una constante. No digo que estuvieran involucrados, no digo que fue una actitud permanente. Y esta actitud de tratar de mostrar a una policía que no es, le llevó a terminar, en este caso Penades, a la fiscal Guione, enmendándole la plana al ministro del Interior cuando dijo que la policía se saneó, porque fue la que investigó y demostró la sospechosa acción delictiva del jefe del CONCAR tratando de averiguar las identidades de las víctimas. Jefe del CONCAR que depende del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que depende directamente del ministro del Interior. No es que dependa de la Dirección Nacional de Policía, depende directamente del ministro del Interior. Lo que dicen los policías con los que hablo es que es extrañísimo que Taroco hubiera hecho eso, el jefe del CONCAR, de tratar de averiguar quiénes eran las víctimas y que Mendoza no hubiera sabido. Y si Mendoza supo, la suspicacia de que lo puede saber el ministro, lo lamento mucho. Yo tengo una buena relación personal con el ministro, pero tengo que decir lo que me parece, lo que la evidencia muestra que genera enorme suspicacia. La policía se saneó. No, fue la fiscal la que requisó el celular de Penades y se lo dio a la policía para que diga, ¿qué hay ahí adentro? Eso fue lo que la policía hizo. No hubo una investigación de la policía que detectara que dentro de sus filas había corruptos tratando de averiguar la identidad de las víctimas. La policía no se saneó, la policía hizo lo que la fiscal le mandó a hacer. No son 2 o 3 policías los corruptos, son más y no tienen que ver con el policía de a pie. Los casos de corrupción se dieron en cargos de responsabilidad política, en cargos puestos por el poder político, puestos por el presidente, puestos por el ministro. Por eso el impacto es mucho más directo y es mucho más grande, o debería ser mucho más directo, debería ser mucho más grande. Yo le decía ahora a Botinelli, ¿qué es lo que tiene que hacer un ministro para que sea removido? Ministro, se le ha pedido el cargo a la ministra Moreira porque entregó una vivienda a alguien que no era. Mientras que en la coalición de gobierno ya están surgiendo voces que piden la renuncia de Heber. No entiendo esta historia de mantener a ministros que han venido de patinada en patinada, que por algo son los fusibles. Si el fusible no salta, se calienta todo el sistema. Y el sistema está muy recalentado. Y lo peor es que no parece cambiar. El presidente apoyó al ministro, no lo va a remover hasta marzo aparentemente, pero yo creo que no importa si sigue en el cargo o no sigue en el cargo, la gestión sobre seguridad pública, por razones de gestión de la seguridad pública, pero también por cuestiones institucionales, ha tocado fondo. Estamos asistiendo a la hora final del ministro, que quizá nunca debió asumir, lo hizo para darle una mano a su amigo y jefe político, el presidente de la República, quizá nunca debió estar ahí. Un error estratégico y un error muy grave de fondo que llegó y generó repercusiones institucionales. Yo les agradezco que hayan estado ahí. Si vieron este editorial por YouTube, ahí adelante tienen un botoncito que dice suscribirse. Si lo cliquean,
le voy a quedar muy agradecido. Como le quedo agradecido a ustedes por habernos acompañado. Los espero la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. INCO, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus te hidrata como ninguna, porque nace en una reserva protegida donde se nutre de minerales esenciales y adquiere ese sabor tan único. Es mucho más que agua, es Salus y tu cuerpo lo sabe. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio para rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487 7047.